a estar abordando son los siguientes contenidos. Las garantías, los recursos, las prórrogas, multas, inhabilitación. Si vemos, estas son sanciones aplicables a oferentes y contratistas que incurran en cierto tipo de actividades u omisiones. Y también estaremos abordando las sanciones a funcionarias y funcionarios institucionales. También estaremos abordando al final la cesación y extinción de contratos. Y luego digamos, una exposición de la postura nuestra como institución en el sentido de definir estos conceptos: a quién asiste la razón, a quién respalda el derecho, conceptos de justicia y legalidad. Ahora bien, la tercera tarea, que es la última, está relacionada con este último concepto. Cada participante puede mostrar cuál es su opinión, su postura personal, si considera que toda acción legal es justa o si considera que una acción puede ser legal y al mismo tiempo ser injusta. En eso consiste la tarea, en preparar, presentar un caso, un ejemplo de su propia invención o tomado de las noticias o de cualquier otro tipo de recurso que esté disponible en la web. Es la tercera tarea y es la última. Recuerden que al inicio les decía que no hay fecha de entrega para las tareas, pero para cuando estemos completando el módulo 4, que ya vendrá a continuación, sí necesario que hayamos completado estas actividades evaluadas para que este servidor pueda hacer el cierre y enviar el informe académico para que le den trámite a los participantes. Pues existe la opción, si para alguna persona se le dificulta tener ya a estas alturas, si no ha empezado ninguna de las tareas, se le dificulta por sus compromisos laborales, profesionales o personales, armarlas a estas alturas, hay una alternativa que consiste en que me envíen un correo electrónico pidiendo un cuestionario que no tardarán más de 20 minutos en contestarlos. Se contesta en línea y yo a la vuelta de correo se los estaría facilitando. Esa es otra alternativa. Si a alguien, la mayoría les agradezco que han venido entregando las tareas, pero supongo que quien no lo ha hecho podría ser por dificultades de tiempo y les ofrezco a esas personas esa posibilidad, por si acaso a alguien le interesa. Como siempre, tienen mi correo. A partir de ese correo es que yo les envío estos archivos y entonces ahí mismo, si alguien necesita ese cuestionario para sustituir las tareas, no es que tengan que hacer las dos actividades, sino que el cuestionario sustituye las 3 tareas. Y como digo, no creo que les lleve más de 20 minutos contestar. Bien, hemos venido recorriendo el ciclo de compras públicas. En el módulo 2 abordamos el hecho que se desarrolló completamente, se llegó a la etapa de liquidación sin que hubiese ningún tipo de contratiempo. En esta ocasión estaremos abordando algunos escenarios. Abordaremos, además de las sanciones, el hecho que podría ocurrir que cuando la UASI publica los resultados de la adjudicación, alguna de las empresas participantes considera que se le está vulnerando algún derecho e interpone un recurso de revisión. Esa posibilidad existe y entonces el proceso no permitiría que se firme el contrato, ni que se emita, en su caso, la orden de compra. Entonces, ahí habría algún inconveniente. Y otra opción, otra posibilidad es que durante esta etapa, desde la gestión de compra o en la etapa de seguimiento, se inicie algún proceso sancionatorio a las empresas oferentes en esa etapa o a la empresa contratista, o que haya algún tipo de actividad por el que
se, se- no se complete la etapa de seguimiento, el contratista por alguna razón no llega a cumplir las obligaciones de acuerdo a los documentos contractuales, e incluso habría que hacer efectiva la garantía. La notificación recibiría el inicio de ese proceso sancionatorio, el cual también tiene algunas posibilidades. La persona que es notificada del mismo no quiere decir que si considera que no procede, tiene que guardar silencio calladamente, sino que puede interponer un recurso también para esas circunstancias. El día de hoy, pues, abordaremos esos escenarios, plantearemos el detalle de las garantías que la CAP exige para las diferentes etapas del proceso. Ya quedaron mencionadas en el informe del administrador de contrato que se abordó en el módulo 2. Aquí ya veremos el detalle, cuánto es el monto, cuánto es el plazo de cada una de las garantías. Y también estaremos en las circunstancias donde se apliquen eh, multas por entregas tardías. No se pueden aplicar multas a lo que no se ha entregado. Digamos, si el plazo de entrega ya venció, pero no lo ha entregado, no aplica, no podemos iniciar un proceso sancionatorio. Estos son escenarios que vamos abordando. Me voy a permitir insistir en la importancia que el administrador de contratos sea una persona idónea para ejercer esas labores, porque de lo contrario se complica el desarrollo del ciclo de compra pública. Eso afecta a las partes, no solo a la empresa contratista, sino que a la institución. Le ve entorpecida sus gestiones, incluso el desarrollo de la aplicación del presupuesto, de toda la ejecución presupuestaria, y en ningún caso, pues, las complicaciones serán de beneficio para nadie. No estaremos abordando el escenario de otro tipo más complicado, que es el que ha quedado para el módulo 4, en el que además de, de esas otras, pues abordaremos los casos en los que la licitación o el concurso se declara desierto y se puede sacar adelante el ciclo de compra pública. El artículo 31 y siguiente de la CAP nos muestra las garantías. Nos está diciendo cuáles son las garantías que se deben exigir. Recordemos que las garantías, si son emitidas, si no es, digamos, un cheque certificado, que también aplicaría, debe ser un instrumento, un documento emitido por una institución supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Eso permite que las partes tengan una relación más fluida y además es más fácil adquirirla para los contratistas, para los oferentes, y también más fácil de hacer efectivo en caso que fuese necesario de parte de la institución. No tiene que iniciar un proceso de embargo en el que tendría que primero averiguar los bienes, esperar que se nombre un juez ejecutor y luego desarrollar todo un proceso que le va a llevar varios meses para poder recuperar esos fondos públicos que fueron mal administrados por alguna empresa contratista. Todo eso pues se hace de una forma mucho más expedita, porque le vamos a exigir una fianza emitida por institución regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Digamos, ahí caben pues algunas escasas cooperativas, pero también, sobre todo, bancos y compañías de seguros. Para empezar, está la garantía de mantenimiento de oferta. Esta en la etapa que las empresas presentan sus ofertas, deben respaldarlas con esta garantía. Todas deben mantenerse dentro de un rango del 2 al 5% del presupuesto del contrato. Y el plazo de la misma deberá ser de 30 días después del vencimiento de la oferta, no 30 días después de la presentación de las ofertas.
para que la comisión evaluadora de ofertas también tenga el tiempo para hacer su trabajo, que es aplicar los criterios de evaluación y recomendar a los titulares a qué empresa adjudicar. Esta garantía se le va a exigir a todas las empresas para respaldo de sus ofertas. Todavía no hay un mecanismo en El Salvador que permita que se envíen las garantías de manera electrónica. Entonces, eso obliga a que se entreguen en físico. Ahí cuando hemos avanzado y prácticamente es válida la comunicación con la administración pública por vía electrónica, todavía existe este elemento en el ciclo de compra pública que obliga a que se participe en un proceso físicamente, hay que estar acá en El Salvador para presentar la garantía. Al momento que la empresa es adjudicada, en el supuesto que ya quedó en firme la adjudicación, que transcurrido el plazo de ley, ninguna de los demás participantes interpuso el recurso de revisión y por lo tanto la UASI convoca a la empresa ganadora, le vamos a llamar así, a la firma del contrato o para la emisión y firma de la orden de compra. En ese caso, a la empresa que salió favorecida se le va a devolver la garantía de sostenimiento de oferta y se le va a exigir que presente la tercera de esta lista, la garantía de cumplimiento de contrato, cuyo monto no será menor del 10% del monto del contrato y deberá, en caso de obras y en bienes y servicios, hasta el 20% del mismo. El plazo será hasta que se compense el anticipo, perdón, hasta que se termine la etapa de seguimiento. Incluso debe ser un instrumento con la flexibilidad si hubiese por alguna razón que otorgar una prórroga al contratista. Durante ese plazo también deberá estar vigente esta garantía. A las demás empresas participantes, este es el momento en el que se les estaría devolviendo la garantía de mantenimiento de oferta, porque no fueron favorecidas, digamos, en este caso con la adjudicación. Nos dice la ley, si hacemos el supuesto para hacer las cifras fáciles de calcular, que se trata de una licitación de obra pública por un monto de $100,000 y un plazo de 180 días, se establece que se podría otorgar a la empresa contratista un anticipo hasta por el 30% del contrato. Quiere decir que si es un contrato de $100,000, el anticipo podría ser hasta $30,000. En ese caso, recordemos que es el administrador de contrato quien estaría aprobando el plan de inversión del anticipo para comenzar. Si fuese para beneficio de los intereses institucionales, pues se procedería, se le va a exigir que abra una cuenta bancaria donde maneje exclusivamente los fondos del anticipo, con lo que será fácil darle seguimiento y auditarlo debidamente. Pero además, previo a otorgárselo, se le debe exigir una garantía que cubra en ese caso el 100% del monto del anticipo. Y debe estar vigente hasta que compense el anticipo. Recordemos que es el administrador de contrato también, que no solo va a autorizar el plan de inversión del anticipo, sino que el plan de amortización del anticipo. Y que mediante su informe tendrá la institución el conocimiento cuánto de ese monto ha devuelto el contratista. No se le podrá devolver la garantía hasta que haya completado, haya devuelto plenamente el anticipo. Y con ese informe, por ello, la importancia que sea la persona idónea que está desempeñando esa labor, esa función de administrador de contrato. Porque el informe del administrador de contrato es el que servirá también para que la tesorería, que mantiene el resguardo de la garantía, y UASI procedan a la devolución de la garantía al momento
que el contratista ya haya devuelto, compensado este monto, los $30,000. Y luego de la etapa de seguimiento, como se espera que todo salga bien, dijimos la que se va a mantener vigente durante toda esa etapa es la de cumplimiento del contrato. Existe la posibilidad, si el contratista no cumplió, si durante ese ciclo, durante esa etapa del ciclo, la etapa de seguimiento, hay que intervenir, hacer efectiva esta garantía de cumplimiento de contrato, podría ser que la institución que emitió la garantía, que está sirviendo de fiadora, por decir así, tome los roles del contratista y complete. Y de esa forma, por un lado, la institución también se ve beneficiada porque no tiene que iniciar otro proceso para eh, cerrar esta adjudicación y volver a convocar, lo cual es terriblemente complicado, sino que puede culminar la institución que tomó los roles de fiadores. Luego viene, al terminarse la etapa de seguimiento, cuando ya vamos a la liquidación, se le va a exigir que presente esta última garantía. Garantía de buena obra o garantía de buen servicio, funcionamiento y calidad de los bienes, cuyo monto será el 10% del monto final del contrato y su vigencia no, un plazo no menor de un año. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, ¿Por qué nos dice el 10% del monto final del contrato? Si eran $100,000 de obra pública, podría ser que por órdenes de cambio se incremente el monto original hasta por un 20%. Podría llegar hasta $120,000, un contrato de $100,000. La garantía de buena obra entonces sería el 10% del monto final, $12,000. Por otro lado, nos dice un plazo no menor de un año. Puede ser mayor. Incluso aquí la institución que administra las tuberías de aguas negras y las tuberías de agua potable exige a veces, para algunos casos, a las empresas privadas garantías de buena obra de hasta 5 años plazo. Los contratistas que las instalan, por lo visto, no tienen problema en conseguirla. Posiblemente sea porque nunca han incumplido, siempre encuentran quien les emita la garantía sin mayores inconvenientes. Y esa institución, como sabemos, es ANDA. Lo que ocurre es que cuando nació ANDA en el lenguaje, en el español de El Salvador, a las tuberías de agua potable se les llamaba acueducto y a las tuberías de aguas negras se les llamaba alcantarillado, pero en el español actual se le llama de otra forma. Pero ellos argumentan en ocasiones que debido a que el tipo de obra que contratan queda enterrada, es muy difícil que en un año se detecte alguna, a pesar de todas las obras eh, y todos los mecanismos de supervisión que se llevan a cabo, siempre puede ocurrir que alguno de los defectos atribuibles al contratista no se detecta en este plazo y transcurrido ese tiempo resulta que hay fallas y la institución tiene que cargar con las reparaciones que han sido responsabilidad o, o ocasionadas por mala praxis de las empresas. Entonces, les ha llegado a exigir 5 años plazo. Eso cumple la ley y si las partes han estado de acuerdo, incluso se ha encontrado una institución que se las emite, pues no ha habido problema. Y esas empresas llevan muchos años siendo contratistas de ANDA. Cuando hablamos de muchos años, varias décadas, y ya tienen buena imagen ante la institución y ante los bancos y las empresas aseguradoras que emiten la garantía. Lo que ha dejado de salvedad en ocasiones también esa institución es que va disminuyendo transcurrido el primer año un 20% del monto cada año, de tal manera que se termina liquidando pues al completar 60 meses. Bien, estas son las garantías, estas son las diferentes etapas en las que se deben exigir, como vimos en el reporte del administrador de contrato, exceptuando la primera, porque todavía no hay contrato firmado. Para las demás,
el administrador de contrato debe mantener el seguimiento para anticiparse, si fuese el caso que es necesario hacer efectivo alguna de estas garantías en su momento. En cuanto a recursos, que todavía sigue vigente, regulados por la ANACAP. Artículo 76. El recurso de revisión. De toda resolución de adjudicación o declaratoria de desierto pronunciadas en los procedimientos de contratación regulados por esta ley que afectaren los derechos de los particulares, procederá el recurso de revisión interpuesto en tiempo y forma. Artículo 156 de la CAP. Recurso de revocatoria. Concluido el término probatoria o si la prueba no hubiere tenido lugar, deberá resolverse en definitiva de conformidad a esta ley. De la resolución solo podrán interponerse recursos de revocatoria por escrito ante el titular dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación respectiva. Para el caso de sanción a particulares y también para empleados y funcionarios de la institución. Este 6.9 está tomado del manual de la UNAC. Siempre les invito a que lo descarguen. Es por antonomasia el documento para la aplicación de apoyo para la aplicación de la ANACAP. Siempre es importante, yo insisto, que revisemos que no se esté violentando la ley de procedimiento administrativo. Entendería que la UNAC hace muchos meses que ya transcurrió el plazo de ley, por lo tanto, ya hizo las correcciones, las adecuaciones para que su manual pues esté en consonancia con lo que establece la europea. Pero también es la responsabilidad individual estar seguros que así sea. 6.9. Interposición del recurso de revisión. El recurso de revisión es la forma que tienen los oferentes de manifestar su inconformidad ante la administración pública de la resolución que adjudica o declara desierta una licitación o concurso público. Este procedimiento es la única forma en sede administrativa de impugnar la resolución del resultado de un proceso de licitación o concurso público. Con la interposición de este se agota la vía administrativa. Pues acá aclaramos para algunos profesionales, tal vez en alguna ocasión me lo han manifestado, eh, si si pretenden eh, acudir a otras instancias, a la vía jurisdiccional, previamente debe agotarse la vía administrativa. En este caso, pues acá nos aclaran que con la interposición de este recurso se agota la vía administrativa. Damos lectura entonces al artículo 77 de la CAP. También les recuerdo para que tengan en mente la otra lámina que hemos utilizado en todos los módulos, la de los actores del ciclo de compras públicas, que aquí va a aparecer el único que todavía no hemos abordado. No ha entrado en escena la CEAN, la Comisión Especial de Alto Nivel. Artículo 77. Interposición del recurso. Deberá interponerse por escrito, por razones de hecho y derecho, ante el funcionario que dictó el acto del que se recurre. 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación. El recurso será resuelto por el mismo funcionario dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, posteriores a la admisión del recurso. Dicho funcionario resolverá con base a la recomendación que emita una comisión especial de alto nivel nombrada por él mismo para tal efecto. Contra lo resuelto no habrá más recurso. El silencio administrativo es favorable. El silencio administrativo es un acto administrativo. Si transcurrido el plazo de ley, la respuesta es el silencio, pues ya hay respuesta. Ese es el silencio administrativo. Comisión Especial de Alto Nivel. Artículo 73 del RELACA. La Comisión Especial de Alto Nivel a que se refiere el artículo 77, inciso segundo de la ley,
deberá estar conformada por las personas idóneas para cada caso. No necesariamente deben pertenecer a la institución y en ningún caso podrán ser las mismas que conformaron la comisión de evaluación de ofertas. A esa comisión, esas personas ya hicieron su labor, no podrán integrar esta otra comisión. La integración de dicha comisión especial deberá ser diferente para cada recurso, según la naturaleza de las obras, bienes o servicios a contratar. Por supuesto, será experto en la materia. ¿En qué materia? Del objeto contractual. Antes de la cuarentena me enteré de un caso en el que el objeto contractual consistía en adquirir material eléctrico para una infraestructura que no la desarrollaba o no la ejecutaba usualmente esa institución. Por lo tanto, no contaban con profesionales con mucha experiencia en esa área, pero era necesario para su ejecución presupuestaria la adquisición de esos materiales y precisamente era una compra de aproximadamente $100,000. Cuando la UASI publicó el resultado y notificó a las empresas participantes que se le estaba adjudicando a determinada empresa, hubo uno de los participantes, la que había quedado en segundo lugar, que interpuso el recurso de revisión argumentando que se violentaban sus derechos debido a que ellos se habían apegado a las exigencias de calidad establecidas en la base de licitación y demostraban mediante una serie de normas aplicables y la terminología que su competidor a la que se les pretendía adjudicar no cumplía la exigencia en cuanto a calidad y que por ello era más barata, porque lo que había ofertado era de una calidad inferior, que ni siquiera cumplía las normas. Pero como era tan complejo, era material eléctrico y no había ingenieros eléctricos ni electromecánicos en la institución, fue necesario solicitar el apoyo, me parece que de ingenieros de la SED que integraron esta comisión especial de alto nivel y estas personas al revisar rápidamente dijeron efectivo, es correcto lo que está argumentando en el recurso de revisión. La otra empresa no cumple el mínimo, ni siquiera es el mismo material. Acá está tratando de sorprender a las funcionarias y funcionarios, eh, digamos, ofreciendo un producto que ni siquiera es el que está en el plan de oferta, utilizando una terminología muy técnica, muy complicada, había logrado confundir a los integrantes de la comisión evaluadora de ofertas. Así que la recomendación de la CEAN en ese caso fue que se adjudicara a la empresa que había obtenido en segundo lugar, que aunque era un poco más cara que la del primer lugar, era la que estaba ofertando lo que la institución exigía en las bases de licitación. Y efectivamente fue la empresa con la que se firmó el contrato y se dio por válida pues esta argumentación y el proceso se completó sin mayores inconvenientes a partir de ese momento. En cuanto a prórrogas, por cuestión del tiempo que tenemos disponible en esta plataforma, no vamos a abordar las 4 columnas que están aquí resumidas, pero les queda para su lectura personal. Yo voy a abordar las prórrogas de los plazos, artículo 86 de la CAP y 76 y 83 del RELACAP. Aplica a órdenes de cambio, obra pública. Las órdenes de cambio pueden darse por iniciativa del contratista, quien sugiere alguna orden de cambio, y por supuesto el administrador de contrato dará un informe y una recomendación si aquello es para beneficio de los intereses institucionales, pues se procedería y si se cumplen otras condiciones, o también puede ser por iniciativa de la institución, una orden de cambio, pero siempre y cuando no se altere el objeto contractual. Eso ya lo hemos mencionado varias veces. También
ocurriese un retraso del contratista y se debiera a causa no imputable al mismo, debidamente comprobada. Si es así, tendrá derecho a solicitar y que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido. Puede ocurrir un terremoto, una tormenta tropical, la pandemia, la cuarentena que tuvimos y se entorpecen muchos procesos, lo cual no es una causa atribuible al contratista. En ese caso, tiene el derecho a solicitarlo y que se le conceda una prórroga de acuerdo a los días que sufrió ese retraso. Otra vez, es el administrador de contrato quien documentará, quien rendirá un informe y enviará una recomendación si procede o no. A veces argumentan algunas empresas contratistas, mire, hay un derrumbe que estuvo cerrado 5 días, no pudimos pasar, pues, por ello nos vamos a atrasar estos 5 días, pero yo tuve que pagar a los vigilantes y un personal que quedó allá, aislado, y esos costos no los tenía previstos, así que me lo van a compensar. Pues la ley es clara, el que se le otorgue la prórroga no da derecho a compensación económica, pero va a hacer la entrega fuera del plazo, porque el plazo es un nuevo plazo y no se le va a multar. Y debe hacerse dentro del plazo contractual. No vamos a solicitar una prórroga si el plazo contractual ya venció. Eso no es posible. Modificaciones de los contratos. Solo para contratos. Artículo 83A de la Carta. Pueden solicitarse antes del vencimiento del plazo, por circunstancias imprevistas y comprobadas. Los contratos de obra mediante órdenes de cambio no debe exceder del 20% en caso de orden de cambio. Dicho límite no aplica en caso de estado de emergencia o interés público. Ahí, digamos, habría ese cambio. Por otro lado, prohibición de las modificaciones. Y aquí hay que tener cuidado, tanto si somos contratistas como si somos parte de la administración pública. Nos dice el artículo 83b de la Carta. Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminadas a cualquiera de los siguientes objetos. Literal A, alterar el objeto contractual. Y esto lo hemos venido insistiendo desde el módulo 1 en la etapa de planificación, cuando la unidad solicitante ya definió mediante las especificaciones técnicas o los términos de referencia el objeto contractual. No se puede alterar el objeto contractual. Literal B. Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las adquisiciones o convalidar la falta de diligencia del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones. Favorecer situaciones que correspondan a falta de inadecuada planificación de las adquisiciones, pues si fue el caso, serán las funcionarias o funcionarios responsables quienes que tendrán que asumir la responsabilidad por esa falta de inadecuada planificación y a título personal, o convalidar falta de diligencia del contratista. En ese caso será la empresa contratista. Los errores o omisiones serán, digamos, responsabilidad en lo personal de quien lo cometió o de quien incurrió en la omisión, ya sea por diligencia en el cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, no es válida la modificación de un contrato que esté tratando de encubrir, digamos, errores u omisiones. Bien, vamos a hacer el receso en este momento. Cualquier comentario o pregunta lo abordamos después del receso.
Bien, vamos a continuar. Incumplimientos contractuales. Mora en el cumplimiento de obligaciones. Artículo 85, la CAP. Por lo tanto, lo que procede es iniciar un proceso de aplicación de multa. Falta de presentación de las garantías. Aquí vimos el detalle del artículo 31 y siguientes. No suministro de bienes o servicios o suministrarlos en cantidad o calidad inferior a la pactada. No ejecución de obra. Incumplimiento de aspectos técnicos. Artículo 23, literal J del RELACAP. Acá hay otra lista de artículos, comenzando de nuevo, abordamos el artículo 85, donde se detalla la imposición de multas. En la gráfica se puede ver una obra pública que aparentemente ya está en problemas, tiene actividades con plazo vencido, la maleza está creciendo prácticamente, hay escaso personal y se ve que ya hacen problemas. Ahí donde el administrador de contrato debe informar, debe reportar incumplimiento, como recuerda. Y aunque el plazo contractual no haya vencido, aquellas actividades que se van entregando tardíamente se deberán ir sancionando mediante aplicación de multa. Plazo de reclamos relativos al contrato. Si no, se libera de responsabilidad contratista. Artículo 99. En la base de licitación o de concurso debe quedar claramente establecido cuál es este plazo para presentarle reclamos al contratista. Si se vence ese plazo, pues se le libera de responsabilidades. El incumplimiento de las partes da lugar a la extinción del contrato. De las partes, no solo la empresa podría ser la que está incumpliendo. El fiador puede terminar la obra, artículo 113. Devolución de garantías, luego de concluir a plazo de revisión de recepción definitiva. Uno de los efectos de los incumplimientos es la ejecución de garantías, no el único. Y las sanciones se abordan en el artículo 147 bis. Imposición de multa por mora. La imposición de multa es una sanción administrativa establecida en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Estamos leyendo el numeral 6.7 del manual de la UNAC. Manual de la UNAC. A consecuencia de la mora en el cumplimiento de obligaciones en los contratos y orden de compra. Se entenderá por mora el cumplimiento tardío de las obligaciones contractuales por causas imputables al contratista. No puede realizarse el procedimiento de imposición de multas hasta que se haya realizado la entrega tardía de lo pactado. En el caso de los contratos, cuando el porcentaje de la multa por mora represente hasta el 12% o más del valor del mismo, procederá la caducidad del contrato y la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato. Para la imposición de una multa a un contratista, la institución deberá seguir el debido proceso establecido en este manual. De nuevo, cuidado con la ley de procedimiento administrativo. Multas. Lo que establece el artículo 85 de la Carta. Cuando el contratista incurre en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad a la siguiente tabla. 1. En los primeros 30 días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del 0.1% del valor total del contrato. Cualquiera dirá, es poco. 0.1% son 10 centavos por cada $100 por cada día. Prácticamente, en la mente de algunas personas, nada. En los siguientes 30 días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del 0.125% del valor total del contrato. Es decir, del día 31 al día 60, 12 centavos y medio por cada día por cada $100. 3. Los siguientes días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del 0.15% del valor total del contrato. Del día 61 en adelante,
serán, deberán ser 15 centavos por cada día por cada $100. Cuando el total del valor del monto acumulado por multa represente hasta el 12% del valor total del contrato, procederá a la caducidad del mismo, debiendo hacerse efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Vamos a mostrar una circular, una tabla que nos proporcionó la UNAC. No vamos a abordar aquí el cálculo numérico. Para que le interese, en la parte inferior de dicha circular, la UNAC muestra la explicación de dónde obtiene los números. Ahí hace un resumen de los cálculos matemáticos. A algunas personas eso se les facilita y les interesa normalmente. Por lo tanto, como les va a llegar esto a sus correos, ahí pueden revisar ese material. Esta es la circular a la que hacíamos mención. Nos presenta 4 casos. Un bien X contratado después de una licitación pública, una entrega en mora de $123,092,50. Un bien Y también que proviene de una licitación pública, $100,000 de retraso, solo 2 días, el anterior 85 días. Un bien Z, solo $1,000 de una libre gestión con un atraso de 15 días. Y el bien P, contratación directa. También en la contratación directa, si hay días de retraso, procede la aplicación de multa. Un monto entregado tardíamente de 50,332.5. Como podrán ver en el primer caso, esa tabla que vimos donde solo eran 10 centavos, 0,01%, se convierte para un monto de esta magnitud, $3,696 acumulados del día 1 al día 30. Luego del día 31 al día 60, 4,615,97. Y luego aplican el otro porcentaje para el día del 61 al día 85. Lo que totaliza ya una multa a imponer de $12,924.72. Se ve que esta tabla la preparó la UNAC hace bastante tiempo. El salario mínimo del sector comercio que nos muestra está desactualizado. Hay que tener ese cuidado. Si ven acá, están utilizando uno que no es el que está vigente. Pero como es para efectos ilustrativos, cómo se calculan las multas. En la parte inferior, como pueden ver, están los casos. Cada uno con de dónde obtienen el valor. Incluso el valor de la multa mínima a imponer. En el caso de la contratación directa, la multa a imponer se va directo, no hay multa mínima. Para la libre gestión y para la licitación pública sí hay multas mínimas. Ahí ven ustedes el detalle. Efectos de incumplimiento, como dijimos del artículo 147, efecto de no pago de las multas, no se dará curso a nuevos contratos con el mismo ofertante mientras éste no haya pagado las multas o el valor del faltante o averías a que haya habido lugar por incumplimiento total o parcial del contrato. Y luego la inhabilitación. eh, es otra sanción para oferentes y contratistas. Artículo 158. La institución inhabilitará para participar en procedimientos de contratación administrativa al ofertante o contratista que incurra en alguna de las conductas siguientes. Recordemos, ya vamos a ver los casos y los plazos. La inhabilitación impedirá que la empresa participe en toda la administración pública. En El Salvador, quiere decir en el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial y las municipalidades.
Si el efecto de no pago de multas lo va a aislar de los procesos de la propia institución, el caso de la inhabilitación lo sacará de todo proceso de todo el Estado salvadoreño. Inhabilitación a particulares. Es el 6.8 del manual de la UNAC. La inhabilitación es una sanción administrativa establecida en la ALACAP como consecuencia del cometimiento por parte de los participantes de ciertas conductas que dicha ley sanciona. Esta sanción imposibilita la participación de los particulares en procedimientos de contratación administrativa de todas las instituciones de la administración pública, mientras dure la misma. Su plazo está determinado por la gravedad de los hechos cometidos por el oferente al contratista y puede ser de 1 hasta 5 años. Obviamente, los que las diputadas y diputados consideran más graves, le corresponderá inhabilitación de 5 años. Para inhabilitar a un oferente o contratista, la institución deberá seguir el debido proceso contenido en este manual y notificará a la UNAC, en caso que se imponga la inhabilitación, a más tardar el día hábil siguiente de estar en firme la resolución, adjuntando copia del acta de notificación. Les queda acá para su lectura el procedimiento para aplicar sanciones a particulares. Abordamos el artículo 158 de la CAP. La institución inhabilitará para participar en procedimientos de contratación administrativa al ofertante o contratista que incurra en alguna de las conductas siguientes. La primera está declarada inconstitucional. Vamos al siguiente. Haber sido sancionado de conformidad al artículo 25, literal C, de la Ley de Competencia. Este artículo 25 sanciona las prácticas oligopólicas. Solo un breve comentario para algunas personas, pues para aclarar ese concepto. Las prácticas oligopólicas son las que se dan en un grupo de empresas que son las únicas capaces de ofertar en el mercado ciertos bienes o servicios. Todo el mundo tiene claro que es un monopolio, pero algunas personas, algunas, no todas, necesitan la aclaración que es un oligopolio. Si todos tienen claro que es un monopolio, no me refiero a los juegos de mesa, sino que el hecho que haya una única empresa que nos puede proveer cierto bien o prestar cierto servicio, o es la que tiene el monopolio de ese producto, sabemos que es la que prácticamente controla el mercado de ese producto. Entonces, hay prácticas monopólicas cuando es una única empresa. Pero a veces hay un grupo reducido de empresas que también controlan el mercado con prácticas similares al monopolio. A ese grupo reducido de empresas se le llama oligopolio. Las prácticas oligopólicas están sancionadas en el artículo 25 de la Ley de Competencia. A la que nos vamos a referir en este caso es aquella en la que intentan estas empresas de una forma irregular manipular los precios para verse favorecidas con mejores precios a costa del interés público. Pueden sentarse a escondidas y ponerse de acuerdo, como solo somos nosotros, tú vas a ofertar en tanto, ofertando y yo en tanto, y así controlamos el precio y lo manipulamos para que sea alto. Y luego, quien gane le da participación a los demás. No es lo mismo que si libremente se asocian y abiertamente hacen del conocimiento de la institución que están presentando una única oferta en asocio. Eso pues no sería problema. El problema es que intenten manipular y a veces logran manipular los precios. Otra práctica oligopólica que no necesariamente va a afectar a la ALACAP, que se ha dado muchas veces en toda Latinoamérica, es que se sientan y se reparten el territorio. Y dicen, la empresa A va a atender Occidente, la B, la zona de Chalatenango, la otra C, la zona de Oriente y a mí me dejan la zona alrededor de la capital. Si le llegan a pedir precio de otra zona, ya sabemos, nos vamos a poner de acuerdo en cuánto van a ofertar para manipular que el precio siempre esté alto. Otra es que hacen que se escasee el producto
y artificialmente eso hará que los precios suban. Por lo tanto, todas esas prácticas están sancionadas por la ley de competencia. Si se detecta la que mencionamos al inicio y se puede demostrar, se podría estar inhabilitando a esas empresas por un plazo de un año, en la que ya no podrían ser oferentes ni contratistas del Estado por un año. Inhabilitación por 2 años. Reincidir en la conducta contemplada en literal, digamos, del romano anterior. Si afectare reiteradamente los procedimientos de contratación en los que participa. No suministrar o suministrar un bien o servicio que no cumpla con las especificaciones técnicas o términos de referencia pactadas en el contrato u orden de compra. Y este incumplimiento, por enésima vez lo vamos a decir, lo debe reportar el administrador de contrato u orden de compra. Inhabilitación por 3 años. Reincidir en alguna de las conductas tipificadas en los literales B y C del romano anterior. No suscribir el contrato en el plazo otorgado o señalado sin causa justificada o comprobada. Recuerdan, hemos hablado de ese momento cuando ya la adjudicación queda en firme que la UASI convoca a la empresa adjudicada para que firme el contrato, para que se emita la orden de compra. Si se niega, si no suscribe el contrato, si se ausenta sin causa justificada o comprobada, pues se le deberá inhabilitar por un plazo de 3 años. Además, que se le podría estar eh, aplicando pues que se haga efectiva su garantía. Obtener ilegalmente información confidencial que lo sitúe en ventaja respecto a otros competidores. Como ven, son conductas que las diputadas y diputados consideraron que eran cada vez más graves y por lo tanto el plazo de inhabilitación va siendo mayor. A mí en lo personal me llama la atención que no ponen como lo más grave recibir, suministrar dádivas. Inhabilitación por 4 años. Reincidir en la conducta contemplada en el literal B del romano anterior. Suministrar dádivas directamente o por intermedio de tercera persona a los funcionarios o empleados involucrados en un procedimiento de contratación administrativa. Acreditar falsamente la ejecución de obras, bienes o servicios en perjuicio de la institución contratante. Inhabilitación por 5 años. Reincidir en alguna de las conductas contempladas en el literal de del romano anterior. Invocar hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Participar directa o indirectamente en un procedimiento de contratación pese a estar excluido por el régimen de prohibiciones de esta ley. Las inhabilitaciones a que se refiere este artículo surtirán efecto en todas las instituciones de la administración pública, debiendo hacerse por resolución razonada, y de todo lo actuado, la UASI deberá incorporar la información al registro e informar a la UNAC de dichas inhabilitaciones para su correspondiente divulgación. O sea, un proveedor inscrito en el registro le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, esta será dejada sin efecto hasta que cese su inhabilidad. Esta lámina la conocemos, solo es para mostrar a la CEAN, que es acá donde apareció, tuvo poco tiempo en escena, pero fue determinante en el caso, como dijimos, para dar respuesta a recurso interpuesto en el caso, pues, del recurso de revisión de la resolución que adjudica o declara desierta una licitación o concurso. Ahora, las sanciones a funcionarios o empleados públicos. Hemos abordado sanciones a particulares, multas e inhabilitaciones. También habrá otra más que puede ser la cesación o extensión de contrato, que ya la abordaremos. Nos detenemos un momento a las sanciones a funcionarios o empleados públicos. Las infracciones cometidas por los funcionarios o empleados de las diferentes instituciones de la administración pública para los efectos de esta ley se clasifican en leves, graves y muy graves. Artículo 151.
Infracción leve. No incorporar oportunamente la documentación pertinente al expediente administrativo. Ya veremos qué sanción se aplica a estas conductas. No permitir el acceso a contrataciones de forma injustificada a las personas involucradas en el proceso posterior a la adjudicación del mismo. Omitir en los informes, dictámenes y actas datos relevantes para el estudio de las ofertas cuando se determine que los conocía con anterioridad a la presentación del informe de dictamen. No remitir o no proporcionar oportunamente a la UNAC la información requerida. Supe de un caso donde se pretendía sancionar a un funcionario porque hizo del conocimiento de, de los miembros de la comisión evaluadora de ofertas de incumplimientos de un contratista que estaba participando en el proceso, lo cual eh, pues más parecía un amedrentamiento porque iba a caer por su propio peso. El caso pasó a cámara y ahí se desvaneció. Infracción grave. Retrasar injustificadamente la recepción de obras, bienes o servicios. Inventarse nuevos requisitos, por ejemplo. Dar o dar por recibidas obras, bienes o servicios que no se ajustan a lo pactado o contratado o que no se hubieran ejecutado. Entonces, grave. Infracción muy grave. Causar perjuicio patrimonial debidamente comprobado siempre que la acción fuere realizada con dolo, fraude, impericia, negligencia o mala fe en el procedimiento para contratar o en el control de la ejecución. ¿Cuáles son las sanciones? Corresponde a una infracción leve, se realizará una amonestación escrita del superior jerárquico. Y esto a algunas personas que solo han trabajado en el sector privado les suena casi retórico, como que no fuese una amonestación, pero sabemos que en muchas instituciones los reglamentos de trabajo establecen que acumuladas cierta cantidad de estas amonestaciones se inicia el proceso de despido. Y para muchas personas que trabajan en el sector público de nuestro país, eso es algo gravísimo, en la que se castiga todo el grupo familiar. Si vamos a ver otros índices del endeudamiento personal de los empleados y empleadas públicas, podremos ver que viven eh, con muchas órdenes de descuento que se les aplican a sus salarios, que algunos están en el límite, incluso el perder esa fuente de recursos les complicará brutalmente y de forma súbita sus finanzas personales e incluso no van a poder cubrir los gastos de su grupo familiar. Por lo tanto, eh, puede ser muy sensible decir que no es mayor sanción. De la misma forma, infracciones graves, se impondrá suspensión sin goce de sueldo hasta por un máximo de 3 meses. Podría ser vivir, que no sea vida, pasar trabajando 3 meses sin recibir su salario. Infracciones muy graves. Despido o terminación laboral sin responsabilidad para la institución, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a tuviera lugar. Ya lo mencionamos antes y aquí vamos a insistir. Le van a despedir, además se va a ir sin prestaciones y luego le van a aplicar otras leyes. Aunque le parezca injusto, la responsabilidad civil implicará embargo de su bien y la responsabilidad penal, cárcel. Por eso hay mucho administrador de contratos penando, purgando penas en las cárceles por haber obedecido una orden y esperaban que sus jefes les respaldaran. Lo más seguro que cuando los hechos se dieron, pues el jefe le dio la orden y si no le iba a despedir, pero cuando ocurrió la auditoría, cuando le notificaron el hallazgo ya era otro jefe, ya nadie le respaldó y aunque fuese el mismo jefe, es imposible que le respalde, no tiene manera de respaldar. Va a purgar esa pena en lo personal y todo su grupo familiar, por supuesto, también lastimosamente sufrirá las consecuencias de esos hechos. Eso puede parecer injusto desde el punto de vista de la persona, pero es la aplicación de la ley, la legalidad. Por eso es importante definir en nuestra psiquis qué es justicia y qué es legalidad, qué consideramos justo y qué es legal. Luego, el recurso de revocatoria
esta parte del manual de la misma forma les queda su lectura personal. La cesación y extinción de contrato, este es un checklist, está más claro en la siguiente lámina. La cesación del artículo 92 se da por la expiración del plazo pactado para su ejecución. Bien, cesación de contrato y también por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ¿no? Porque el contratista ya cumplió. Las formas de extinción, caducidad, mutuo acuerdo de las partes, revocación, casos especiales y rescate. La siguiente lámina nota un poco de explicación de cada uno de estos casos. Caducidad, artículo 94, por la falta de presentación de la garantía del cumplimiento del contrato. Cuando las multas hubiesen alcanzado un monto equivalente al 12% del valor total del contrato. Por mora en el pago por parte del contratante. Quien está incumpliendo es la institución, no la empresa. Mutuo acuerdo de las partes contratantes en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista y que razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. Mucho se vio durante la cuarentena. Revocación por la muerte o incapacidad sobrevenida o por la extinción de la personalidad jurídica. Quiebra o concurso de acreedores y la declaración de suspensión de pagos. Por modificación de las obligaciones contractuales impuestas por la institución contratante. Caso fortuito o fuerza mayor que afectare significativamente la ejecución del contrato. Y casos especiales, fusión de sociedades o escisión de sociedades. Y rescate opera en caso de concesión de obra o servicio público. La administración pública hace administrar dicho servicio o a ejecutar la obra. Bien, con miras a la última tarea, vamos a mostrar, como dije al inicio, nuestra postura sobre estos dos conceptos, qué es justicia y qué es legalidad. Cada participante puede opinar. Esta es la postura nuestra. Puede tener su postura personal y eso no se va a evaluar porque todas esas posturas son válidas. Lo que le solicito es un caso, un ejemplo donde se muestre su opinión personal. El término justicia proviene del vocablo latín, que vamos a buscar en derecho romano, que resulta difícil de definir ya que varía de acuerdo a la cultura y valores propios de cada comunidad, así como también de la cosmovisión de cada individuo. La justicia es a grandes rasgos la virtud de dar a cada cual lo que le corresponde. Esto puede utilizarse teniendo en cuenta las limitaciones de justicia como poder o bien, estableciendo lo equitativo en base a lo razonable. Un ejemplo claro donde todos podemos decir, sí, para mí también la justicia es la virtud de dar a cada cual lo que le corresponde. Pero en el antiguo Imperio Romano, de donde viene todo nuestro derecho, tiene la base en el derecho romano, lo mismo decían. Pero ¿qué corresponde en la actualidad en Latinoamérica, donde vivimos, de este lado del mar, en el siglo XXI? ¿A quien rompe un vaso? ¿A quien quiebra un vaso? ¿Qué le corresponde? Que lo pague y que ayude a que quede limpio. Pero en el antiguo Imperio Romano, hace 20, 25 siglos, al otro lado del Atlántico, allá en el Mediterráneo, lo que correspondía a quien rompió un vaso eran 10 latigazos. Parece injusto ahora, pero eso es para ellos lo que les correspondía. Entonces, el concepto que tenemos de justicia se traduce en hechos diferentes dependiendo de la cultura, del lugar y de la comunidad a la que uno pertenece. Les va a quedar, por cuestión de tiempo, para su lectura personal, estos otros conceptos. La justicia como valor. Pero ya aclaramos que la justicia depende de cada individuo, de cada comunidad y del lugar y tiempo donde se encuentra. Igual hay justicia en el ámbito judicial que implica, en nuestro concepto, la aplicación de leyes que emanan del poder legislativo. Allá en el antiguo Imperio Romano, los jueces tenían que aplicar las leyes que dictaba el Senado. En el derecho anglo es distinto, el concepto es diferente, que es el que se muestra en series de televisión y en películas. La justicia en la filosofía, aquí hay pensadores de la antigua Grecia y luego un pensador cristiano, que tendrán un concepto distinto. Y luego aparecerá en la época de la reina Victoria, en Londres, el concepto de justicia social. Y aquí tendremos lo que llamamos la izquierda y la derecha, que ambas coinciden
Eh, la- el objetivo principal de la justicia social es que dentro de una sociedad de mercado no haya pocos que tengan mucho y muchos que tengan poco, sino que exista igualdad de oportunidades para todas y cada una de las personas. Ahora, ¿qué es la legalidad? Es un principio. Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello que emana del Estado debe estar regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos. Hay varias, eh, partiendo del principio general de legalidad, nos encontramos variantes y especificaciones del mismo. Hay principio de legalidad administrativa, principio de legalidad registral, etcétera, principio de legalidad tributaria. En este caso, con este lo que viene a establecerse es que únicamente una norma jurídica que tenga carácter de ley puede determinar las bases de las obligaciones tributarias. Es decir, solo aquella puede delimitar quiénes tienen que hacer frente al pago de las mismas, en qué fechas, mediante qué sistema, y las acciones que serán calificadas como infracciones e incluso cuáles serán las sanciones por cometer. Con esto, esta es la última tarea, muestre con un ejemplo real o ficticio cuál de esas afirmaciones es correcta. Hay libertad de pensamiento y de opinión, obviamente. Justicia y legalidad siempre se aplican juntos. O bien, una acción puede ser legal y al mismo tiempo ser injusta. Por favor, envíeme una copia a mi correo serranoismael263@gmail.com. Bien, esta es el material para presentar el día de hoy. Como siempre, les enviaré un material complementario. Les ruego su lectura. Sobre ese material no hay que hacer ninguna tarea, pero sí es importante para complementar esta exposición y enlazarnos con el material del siguiente módulo. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Bien, siendo así, reitero mi agradecimiento por la atención y les deseo lo mejor a ustedes y sus familias. Gracias. Muchas gracias.